Buenos días. Me pidieron que diera una breve explicación del concepto de factor C y de teoría comprensiva. Especialmente el concepto de factor C, es una idea, es un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. Y quisiera intentar mostrarlo en su sencillez y en su profundidad en muy pocos minutos, que son los que podemos utilizar. En primer lugar, diría que un ejemplo práctico, concreto, una manifestación de lo que es el factor C es el diario Factor C que estamos aquí inaugurando. Una iniciativa que surge misteriosamente casi, porque nace sin recursos económicos detrás, que nace de la confluencia, del aporte de muchas personas generosas que contribuyen con algo, al surgimiento de lo que es el comienzo de un diario que creo yo que estará en pocos años llegando a ser un diario importante en nuestro país y en América Latina. Y lo creo así precisamente porque surge de la aplicación práctica, de la vivencia práctica de eso que hace ya más de 30 años llamamos el factor C. Factor C, que es simplemente, en su expresión sencilla, la fuerza de la solidaridad, de la cooperación, el hecho que la unión de conciencias, de voluntades, de emociones en torno a un proyecto compartido, en torno a una iniciativa que tiene determinados objetivos, hace que ese objetivo, ese proyecto, esa empresa se realice y lo haga con eficiencia y con resultados exitosos, crecientes. Eso es el factor C, la unión de conciencias, de voluntades y de emociones que genera una energía poderosa, que tiene efectos productivos, que tiene efectos en el logro de esos objetivos. Si me permiten, en términos un poco personales, decir que cómo llegué yo personalmente a creer en forma definitiva y muy profunda en la cooperación, en la solidaridad, en la economía solidaria. Creer no solamente que es posible, creer no solamente que es eficiente, sino también creer con plena convicción de que es la mejor opción que tenemos las personas para enfrentar los distintos tipos de problemas, de circunstancias, de necesidades, de aspiraciones que nos van surgiendo en la vida. Y el origen remoto, para entrar un poco en cierta profundidad en este concepto del factor C, el origen remoto, para mí, pero que en la historia de la humanidad tiene más de 2000 años, está en un concepto muy simple, en una frase escrita por Aristóteles en su obra sobre la ética, que dice que se pueden hacer grandes obras con recursos escasos, limitados, modestos. Lo dice Aristóteles en su Ética Nicomaquea, agregando, y la demostración de esto, dice, es que las obras realizadas por los poderosos tienden a ser efímeras y, en cambio, las obras que trascienden, como podríamos decir hoy día, las sociedades, las civilizaciones, son iniciativas que nacen en forma modesta con recursos muy escasos.
Entonces, la pregunta es, bueno, no es la escasez, no es el hecho de que haya pocos recursos lo que hace que sean posibles estos resultados tan grandes como los que señala en ese concepto Aristóteles, sino que esos recursos escasos se asocian a una energía, a alguna fuerza, a algún elemento que tremendamente poderoso, una energía de carácter superior, que es necesario identificar, que hay que identificar. Y que en el fondo no puede ser otra cosa que algo inmaterial, que algo profundamente humano, que algo espiritual. Y bueno, esa energía, o una de las manifestaciones de esa energía poderosa que multiplica la eficiencia y los logros que se pueden alcanzar empleando recursos muy limitados y modestos, una expresión de eso es lo que llamamos el factor C. Y lo llamamos factor C, lo descubrimos en forma también sencilla. En 1980, yo con mi familia llegamos de Italia, donde habíamos tenido la suerte extraordinaria, mérito de la solidaridad cooperativa italiana, de aterrizar, de vivir durante 5 años en un barrio cooperativo que se había construido en las afueras de Roma. Un barrio cooperativo completo, 3.000 departamentos y casas que eran el resultado de una cooperativa, de la asociación de varias pequeñas cooperativas de vivienda y construido por cooperativas de construcción que también eran cooperativas de trabajo. Y que era un barrio extraordinario donde la gente, el ambiente que se vivía era un ambiente de alegría, de compañerismo, de solidaridad, acogedor, realmente una experiencia muy interesante. Bueno, el año 80 nosotros volvimos a Chile, aterricé a nueva fortuna que tuve en una institución, en una organización que se llamaba el Programa de Economía del Trabajo. 15 días después de empezar a trabajar en esa organización, el cardenal Raúl Silva Enríquez, porque esta organización estaba vinculada, de alguna manera protegida por lo menos por la Iglesia, el cardenal Silva Enríquez nos visita y nos plantea una pregunta y nos dice: yo quiero que ustedes realicen una investigación sobre una pregunta que yo me hago. Me dice: yo veo, estamos hablando de 1980, plena crisis económica, implantación del modelo neoliberal, retirada del Estado, de los servicios, había en las poblaciones populares una desocupación que era superior al 60%. El cardenal nos plantea: yo quiero que ustedes investiguen porque me gustaría saber cómo es que la gente no se está muriendo de hambre, cómo es que siguen viviendo, cómo es que la vida en el mundo popular continúa con una dinámica sin que se produzca una verdadera, digamos, una crisis tremenda, resultado de que el Estado no otorgaba beneficios al mundo popular. La gente no tenía ingresos por la crisis, por la desocupación. Entonces, yo con algunos ayudantes de investigación nos sumergimos en el mundo popular, en las poblaciones, y descubrimos varias cosas. La primera cosa sorprendente que descubrimos fue que había redes de solidaridad maravillosas, sorprendentes, de ayuda mutua, de cooperación entre vecinos, entre amigos, en condiciones bastante difíciles por toda la represión y el temor, digamos, que existía para establecer vínculos con otras personas. Pero descubrimos eso en primer lugar, que la gente estaba enfrentando sus necesidades a través de
de esta solidaridad vivida cotidianamente, cooperando, ayudándose mutuamente en las formas más variadas. Y descubrimos también que habían surgido muchos tipos de organizaciones de gente que comprando juntos, pequeños talleres de producción, centros de abastecimiento de alimentos, ollas comunes, comedores populares, en fin, una gran cantidad de organizaciones. Y bueno, esa fue la respuesta que pudimos darle a esa pregunta que nos plantearon, ¿no es cierto?, cómo era que la gente estaba sobreviviendo y viviendo y que no había hambruna y que se estaban resolviendo de alguna manera los problemas. Pero yendo un poco más al fondo, seguimos vinculados a esa realidad y entonces nos surgió la pregunta, pero ¿cómo es que estas organizaciones económicas, talleres productivos pequeños, lograban generar ingresos a la gente, lograban darles beneficios importantísimos, superiores incluso a los que podrían haber logrado si hubieran mantenido su trabajo asalariado y en las condiciones de aquellos años? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que hay eficiencia en estas organizaciones cuando la gente que participa en ellas no sabe de gestión, no ha estudiado economía, no tiene capital, operan prácticamente sin recursos, capital de ningún tipo, los conocimientos muy fragmentarios, tecnologías totalmente obsoletas? Y entonces tratamos de entender que el resultado productivo, ¿no es cierto?, el valor creado en esas organizaciones económicas era bastante superior a la sumatoria de la productividad de los factores con que operaban esas unidades económicas: capital, tecnología, trabajo, gestión. Había un plus y había que explicar, por lo tanto, esa productividad más alta. Y entonces, bueno, lo que justamente fue eso, lo que descubrimos, que lo que multiplicaba la eficiencia de cada uno de los factores tan reducidos, de baja calidad, obsoletos, y que constituía además un factor en sí mismo, era esa energía social generada por la solidaridad, la ayuda mutua, la conciencia, la voluntad, las emociones compartidas por esos pequeños grupos que enfrentaban sus necesidades, trabajando en común, saliendo adelante con su esfuerzo. Y entonces, bueno, pensando ahí como economista, yo no soy economista de profesión, pero digamos tenía una formación en economía, acuñamos ese concepto de factor C, porque en economía las fuerzas productivas se definen como factores productivos: capital, el trabajo, la tierra, la tecnología. Nosotros dijimos, esto es un factor productivo, y lo llamamos con la letra C, porque con esa letra empiezan tantas palabras que lo expresan: cooperación, comunidad, compañerismo, comunicación, etcétera, cooperativa. Entonces, bueno, así surgió el concepto del factor C, que es el descubrimiento de una energía poderosa, oculta, que todos en distintos ámbitos de la vida vivenciamos permanentemente, pero de la cual no tomamos conciencia y que en ciertas circunstancias históricas se potencia y en otras se pierde, como se señalaba, que en este momento en nuestro país probablemente esté muy perdida, muy poco desarrollada, pero que podemos recuperar. Bueno, y eso nos llevó a pensar en la economía solidaria como un tipo de economía, como una racionalidad económica que tiene sus propias características, su propia eficiencia, sus propias formas de operar, de organizar el trabajo, sus formas de gestión, sus formas de comercializar, etc. Y entonces ahí surgió también ese segundo concepto que me piden que explique, pero esto va a ser mucho más breve: concepto de economía comprensiva. En aquellos años se discutía mucho sobre la racionalidad económica y había dos concepciones sobre lo que era racional económicamente: el pensamiento neoliberal o clásico en economía,
que dice que la racionalidad económica es el resultado de la acción individual de todos los agentes económicos que actúan racionalmente persiguiendo su propia utilidad. Entonces, si todos los actores económicos, los consumidores, los productores, los trabajadores actúan racionalmente, operando en un mercado bajo ciertas condiciones, se produce una situación de una economía, una racionalidad económica. Y el otro concepto, a partir de una crítica radical a eso, diciendo que si cada cual busca su interés, el mundo es caótico, cosa que no es tan cierta, porque funciona la economía de mercado en forma con cierto orden, pero la idea era, ¿no es cierto?, que la racionalidad debe ser puesta por un agente racional, que sería el Estado, que define objetivos, que define los medios necesarios, que articula lo que debe producirse y por lo tanto que pone racionalidad a través de la planificación centralizada de la economía. Eso es lo que se discutía en aquellos años. Y bueno, lo que nosotros habíamos descubierto era que en esta otra economía del cooperativismo, de la autogestión, de la asociatividad, que era otra racionalidad económica. Entonces dijimos, bueno, hay que construir una economía que sea comprensiva, es decir, que sea capaz de comprender que hay distintas racionalidades económicas que operan simultáneamente en cualquier sociedad y que en conjunto, operando simultáneamente, podrían permitirnos una comprensión más completa del funcionamiento real de la economía. Y de ahí el concepto de economía comprensiva, asociando también la idea de comprensividad al hecho de que esta elaboración debía ser capaz de ser comprendida, entendida, explicada de manera sencilla, sin tantas sofisticaciones como las que terminan confundiendo y dificultando la comprensión real de procesos que en definitiva todos conocemos porque participamos en ellos, porque somos parte de la economía, porque actuamos en ella y que lo que nos falta tal vez son los conceptos adecuados para conocerlo. Y eso creo es lo que les podría explicar, cumpliendo un poquito esto que me pidieron sobre los dos conceptos de factor C y de economía comprensiva.